¿Qué es la Navidad? El doctor Robert Lee, quien fue pastor de la iglesia bautista Bellevue en Memphis, Tennessee, pastoreó de diciembre del 1927 al 1960 y también un hombre que vio entrar a la congregación más de 24,000 miembros. Tuvo un ministerio tremendo. Él dijo: la Navidad es una celebración gozosa de un encuentro eterno con el tiempo. Quizás tengamos que decirlo varias veces para agarrar la idea, pero una gran verdad. Lo digo de nuevo: la Navidad es una celebración gozosa de un encuentro eterno con el tiempo. Quizás otra manera de decirlo, hermanos, sería que lo más maravilloso y gozoso de la Navidad ocurrió cuando Dios entró en tiempo y espacio, aunque esto comenzó realmente a ocurrir en la eternidad pasada, en la mente y en el corazón de Dios, pero que su efecto será siempre hasta la eternidad. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:4, y ustedes podrán seguirme allí si tienen la bondad, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, si la Navidad es tan maravillosa y es tan extraordinaria como lo sabemos, y a muchos incluso les fascina la celebración de la Navidad. ¿A cuántos no nos gusta la celebración de la Navidad? Nos encanta, ¿verdad? Y más importante es la esperanza al mundo. Entonces nos preguntamos por qué hay tantas personas que, sin saberlo quizás, directa o indirectamente, rechazan lo que la Navidad ofrece, el significado real de la Navidad. Quizás esta anécdota ayude a entender lo que estoy diciendo. Se cuenta que una esposa se encontraba apenas afuera de un hospital, un gran hospital psicopático. Y por supuesto su esposo era paciente y ella lo estaba acompañando. Él tenía una mirada hacia el espacio en lo que ella suplicaba que abriera el regalo de Navidad, que lo recibiera, que con mucho amor y cariño lo había preparado para él. Y él mirando con una mirada vacía hacia el espacio. Ella le decía: Juan, querido, aquí tienes el regalo de Navidad para ti. Tómalo, Juan, mírame. Y Juan no hizo absolutamente ningún movimiento. De nuevo su esposa hizo otro intento diciéndole: Juan, mi amor, todos en la casa estamos ansiosos y deseosos de que te guste este regalo. Míralo, ábralo. Y mientras ella lo abría, le decía: ¿verdad que está lindo el regalo? Juan no hacía ningún gesto. Aquella voz urgente, amorosa de aquella esposa falló en llegar y penetrar en la mente de su esposo Juan de manera que él pudiera entender. No tenía facultad alguna para poder agarrar el contenido ni el significado de aquel momento y de aquel regalo que su esposa con tanto amor le ofrecía. ¿No les parece a ustedes algo parecido a lo que está ocurriendo en el mundo y ha ocurrido en todos estos más de 2000 años en la vida de muchos hombres y mujeres en cuanto a lo espiritual? El Señor con todo su amor ofrece el regalo de Jesucristo, la verdadera Navidad, que es un Cristo nacido en el corazón de los hombres. Pero su condición espiritual tan terrible no permite que agarren, entiendan, perciban, respondan. Y por eso
el hombre necesita un milagro de Dios. Y es allí donde la gracia de Dios obra. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hay muchas maneras en que la gente rechaza la Navidad sin darse cuenta que la rechazan. Con toda la celebración que tienen, con incluso ir a las iglesias y oír los grandes coros y cantar los hermosos himnos y alumbrar sus casas y compartir regalos, rechazan verdaderamente la Navidad porque rechazan lo que es y significa el Evangelio de Jesucristo. Y al hacer esto rechazan la obra por la cual Él vino, que es la obra de la cruz, la obra redentora. Algunos quieren verlo de lejos, otros simplemente no quieren aceptar el llamado de Cristo, es decir, rechazan lo que Cristo exige y llama a hacer, rechazan el arrepentimiento de pecados. Y hermanos, esto es rechazar a aquel que juzgará a todas las naciones algún día. Esto es rechazar al que es la realidad del universo, que todo existe y subsiste por esa voz y esa palabra de un Dios creador poderoso. Y por esa misma palabra que creó los cielos y la tierra, el Señor va a juzgar a cada alma y a cada corazón. Y nos preguntamos cómo es posible que la gente no reciban la Navidad como es. Y bueno, el Señor es muy claro en su palabra. Él dice que o lo seguimos o no lo seguimos, o somos de Él o no somos de Él. No hay términos medios. ¿Qué les parece? El Señor dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo. Y mucha gente dice, no, yo no tengo nada en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de Cristo. Yo dejo que mi esposa vaya, yo dejo que mis hijos vayan, hasta yo voy de vez en cuando. Pero el Señor no dice esto, Él dice el que no es, el que no está con Él en sus ideas, en su manera en los principios de Dios, en las enseñanzas, en su palabra, el que no es de Dios, el que no es parte de la iglesia de Cristo, el que no es del pueblo de Dios, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ahora si ustedes creen que era fácil la primera parte, la segunda es más difícil. Porque allá habla de obra, habla de servicio, habla de trabajar, habla de funcionar. El que conmigo no funciona, no es. Es decir, no hay evidencia de que Cristo esté en esa vida, en ese corazón. El que conmigo no recoge, para él es igual que el que desparrama. Y quizás esta gran verdad tan profunda y tan dura y directa, no, mucha gente no la agarren bien. Pero la pregunta ahora no es ¿qué es la Navidad? Ya sabemos lo que es la Navidad. Es el nacimiento del Hijo de Dios en el mundo, ¿no? Es la entrada de Dios desde la eternidad hacia el tiempo y espacio para hacer una gran obra en los corazones y en la vida de los hombres. La pregunta más bien sería, ¿dónde está la Navidad? ¿Dónde es que está la Navidad? Por supuesto, si damos una respuesta rapidita y general, en pocas palabras, lo pudiéramos decir simplemente de la siguiente manera: la Navidad está donde Cristo esté, en el alma, en el corazón donde Cristo esté, porque ha nacido allí, en esa vida. Pero vamos a mirar algunos aspectos, o sea, que la Biblia dice, ¿no? Lo que nos puede decir en cuanto a dónde está la Navidad. Y primero vamos a ver un poco del aspecto histórico, ¿no? La Navidad en los cielos. Bueno, ¿qué pasó antes que viniera el cumplimiento del tiempo? Muchos de aquellos días quizás se perdieron realmente la Navidad. Ustedes saben que había muy pocas personas alrededor del ambiente de aquella natividad, ¿verdad? Increíble. El ser más glorioso, el único ser, porque Dios es el único ser real del universo, que por Él todas las cosas existen, el ser más importante, nació y unos pocos pastores, unos cuantos animales andaban por allí, María y José. Tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué les parece?
Pero desde antes Dios planificaba todo esto. Lo sabemos porque ya habían profecías desde el Antiguo Testamento y sabemos que Dios desde la eternidad pasada, porque el Señor lo revela en su propia palabra, cuando habla de sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que Dios lo vio todo hacia la eternidad, ¿no? Y vemos que se presenta en tiempo y en espacio, pero que ya era parte del plan de Dios antes. Ahora miremos algunas cosas que ocurrieron antes que precisamente naciera Jesús. Vemos el anunciamiento de un ángel a Zacarías. Bueno, ¿quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote que estaba ejerciendo su ministerio todavía en aquel tiempo. Era mayor de edad, pero estaba siendo fiel al Señor. Y se le presenta o se le aparece el ángel Gabriel con un mensaje. Este hombre estaba deseoso de tener a un hijo. Su esposa Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Y precisamente cuando encendió el incienso para orar y el pueblo estaba afuera orando, el ángel le habla y le dice que va a tener su esposa Elizabeth un hijo. Qué bendición, ¿no? Esperó en Dios. Pero todo esto lo que está hablando es de que Dios está preparando el camino, de que hay un Dios que tiene control, de que hay un Dios que no importa lo que esté pasando alrededor de nuestra vida, sabe los detalles y los sabía desde antes. Yo por eso le digo a veces a la gente, miren, estás sufriendo este problema ahora, acuérdate que Dios lo vio desde hace mucho tiempo. Y Él te amó igual, y todo es por un propósito, nada es por casualidad. Y allí estamos viendo que se presentaron ciertas dificultades en todo este proceso, que ya ustedes saben y conocen la historia, ¿no? Pero Dios estaba guiando todo esto. ¿Y quién iba a ser este bebé que iba a nacer en esta familia? Bueno, la concepción de Juan el Bautista. Y ya sabemos que Juan el Bautista fue un gran profeta que presentó precisamente al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. También el anunciamiento del ángel Gabriel a la Virgen María. Bueno, miren conmigo en Lucas capítulo 1, hermanos. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, porque nada hay, ¿cómo dice? Nada hay imposible para Dios. ¿Usted lo cree? Dios obra en las imposibilidades, porque empezando con que la salvación es una imposibilidad del hombre, totalmente. El anuncio del ángel a José, esa fue otra parte de la historia. Luego la visita de Elizabeth. Es una lectura quizás un poquito larga, pero muy interesante de cómo Dios se manifestó en ella. Vamos a leerla un momentico. Sigan conmigo en esta lectura. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, este hombre que había recibido la visión del ángel, miren esto, y saludó a Elizabeth. Pero miren esto, en el saludo lo que sucede. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, hermanos, por un saludo, ¿cómo Dios puede revelarse? Por un saludo. Dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, y miren lo que es cuando una persona habla guiada por el Espíritu Santo, dice cosas que solo Dios dice. Aquí vemos el mensaje. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ella actuó aquí con humildad, como que no merecía esto. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho
de parte del Señor. Entonces María dijo, y aquí viene el canto de María, ¿no? La expresión de María que es extremadamente importante también. Ella dice, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Todas estas partes son importantes porque María siempre ve a Cristo como su Señor. María lo trata de tal manera, se ve como sierva de Dios, no como madre de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, Jesús le llamó madre a María, especialmente para que los hombres no se confundieran. Al contrario, corrigió ese detalle cuando alguien vino y le dijo, tus hermanos y tu madre están allí para verte. Él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y aún en la cruz del Calvario, él dijo a Juan, Juan, he aquí tu madre. Y a ella le dijo, mujer, como siempre le decía, he aquí tu hijo. Es decir, él quiso siempre que entendiéramos que ella cumplía una misión, pero que él era el Hijo de Dios. Y claro, ella como una madre lo crió en ese sentido de la vida terrenal, pero no quería que confundieran eso. Y entonces ella dice, y mi espíritu se regocija en Dios y le llama mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, escuchen esto, ha mirado la bajeza ¿de quién? De su sierva. Se vio baja como una pecadora, eso es una expresión de una persona pecadora, la bajeza, y se vio como sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a sus padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Así que lo que estamos viendo aquí es un Dios que todo lo estaba dirigiendo, todo lo estaba guiando, ¿no? Y vemos la jornada de la familia, esta familia escogida de Dios a Belén. La lectura la tenemos en Lucas 2, del 1 al 5, donde dice que subió José de Galilea, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, y se llama Belén. Esto también era una profecía. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dios guiando todas las cosas. Un simple empadronamiento, guiándolos a ellos a que fueran al lugar donde tenían que estar para que se cumpliera la profecía, ¿no? Y el próximo evento fue la encarnación del Hijo de Dios por medio de la Virgen María. Esto fue el momento que ya empieza, el ministerio terrenal, cuando entra en el mundo, cuando nace el Señor. Fue un momento de despedida temporal, vamos a decir así, en cuanto al cielo. Y yo diría que algo bien extraño, ¿no? Porque desconocido en los cielos, porque nunca se había separado de su Padre en la eternidad. Fue una separación temporal. No podemos imaginarnos nosotros qué significó, qué momento tan extraordinario cuando despidieron al Hijo de Dios en los cielos para que entrara en el vientre de una mujer, así como una pequeña criatura a formarse. No tenemos una idea de este momento, pero sí ocurrió. ¿Y para qué ocurrió esto? Para traernos las buenas nuevas de salvación, para salvar al hombre pecador. Bueno, también, hermanos, pasamos a lo que ya estamos viendo en el orden de la historia, que es la Navidad en la tierra.
¿Ha preguntado usted qué clase de mundo sería este sin la Navidad? No tenemos tiempo de hablar de eso ahora, pero me llamó la atención leer los otros días cómo se celebra la Navidad en tantas partes del mundo. Algunas cosas me hicieron reír, ¿no? Pero interesante. Hay países que la celebran incluso en el verano y las tradiciones son tan diferentes en muchos lugares, muy interesantes. Pero, ¿se imaginan lo que sería el mundo sin la Navidad? ¿Qué clase de mundo sería este si Jesús no hubiera nacido? Si Jesús no hubiera venido. Y por cierto, lo que Dios empieza, las obras que Dios comienza, Él las termina. O sea que cuando hablamos de la Navidad, no podemos excluir ni estamos excluyendo la obra de la cruz, porque es el comienzo, el nacimiento para lo cual Él vino al mundo. O sea, Dios todo lo hace completo. Ahora, si el mundo de hoy, con el mensaje que tenemos, que damos, el mensaje de la Navidad, de esperanza, de salvación y todo lo demás, con cristianos convertidos por todas partes, todavía es un mundo de guerras, es un mundo de decepciones, es un mundo de maldad, de corrupción, de inseguridad, de sufrimiento. ¿Cómo sería entonces si Cristo no hubiera venido? No tenemos una idea, mis queridos hermanos. Si Cristo nos hubiera quitado esa vestimenta de gloria para venir a ser como uno de nosotros, humilde, en un pesebre. En Juan 15:22 Jesús dijo precisamente algo muy interesante. Dice, si yo no hubiera venido. Si Él lo dijo, entonces era importante analizarlo, ¿verdad? Si yo no hubiera venido, ¿qué hubiera sido del mundo? Sin la Navidad significaría nada, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. No tuviéramos la oportunidad de conocer a Dios ni de vivir eternamente en un lugar de gozo. Y esto dijo el Señor, si ustedes analizan el contexto de ese pasaje, Él lo dijo, el contexto de todo hablaba de la culpabilidad del hombre por su condición pecaminosa. Y también hablaba del juicio final en el cual el hombre no tendrá excusa. No habrá excusa para nadie. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué seríamos los seres humanos sin la Navidad de Jesús? Imagínense, hermanos, no solo que estaríamos destituidos, no tendríamos nada de lo que tenemos hoy en día y que disfrutamos en la Navidad precisamente. Poniendo a un lado, vamos a poner a un lado esos afanes que no son buenos, los afanes comerciales. Hermanos, tenemos que admitir que se puede disfrutar la Navidad desde el punto de vista material también. Es decir, nosotros podemos disfrutar toda la hermosura de la Navidad, las tarjetas de Navidad. ¿A cuánto no les da gozo mandarle a alguien una tarjeta de Navidad o recibirla? ¿Verdad? Son pequeñas cosas materiales, pero que sí tienen cierto valor, cierta importancia. Los regalos, vamos a ser honestos, ¿a quién no le gusta recibir un regalo? Claro que sí, lo recibimos y nos alegra, ¿verdad? El problema a veces es que la gente busca a ver qué precio tiene el regalo. ¿No? Ahí es donde se echa a perder la cosa. Pero lo que importa es la acción del regalo. O simplemente el compañerismo. A veces consideramos un regalo algo que se pone en una cajita, ¿verdad? Y compramos en una tienda o online, porque ahora todo es la gente compra por la internet, todas las cosas. En estos días a mi casa llegan ya UPS nos conoce, Federal Express nos conoce, trayendo todas las cosas. Pero sí, hermanos, las luces, los arbolitos de Navidad, ¿a quién no nos gusta disfrutar estas cosas? La música, ¿verdad? La disfrutamos en la Navidad, todas estas cosas. Pero enfatizamos en lo que es lo espiritual. Sin la Navidad tuviéramos a un Dios sin honor. ¿Por qué? Porque no habría cumplimiento de las profecías. Y esto habla mucho del carácter de Dios. Dios prometió y Dios cumplió lo que prometió. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, porque fiel es el que prometió. ¿Lo dice o no lo dice? Y porque prometió,
cumplió. Había una voluntad divina que no podía fallar. Y por eso Jesús dijo lo que él dijo. Y dijo también en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, ahí hay una voluntad perfecta de Dios, tenía que cumplirse. Si Jesús no hubiera hecho esto, el carácter de Dios se hubiera revelado como imperfecto, un carácter en el cual no pudiéramos confiar. Y si no hubiera llegado la primera Navidad, tuviéramos una revelación sin culminación. Así que Dios lo que empieza lo termina. Y créanme, el Antiguo Testamento hubiera quedado como un libro sin importancia si no hubiera venido lo que siguió después. O sea, la perspectiva del Antiguo Testamento trajo el Nuevo. De lo contrario, estaríamos en una tragedia. ¿Ustedes saben cuáles fueron las últimas palabras del Antiguo Testamento? ¿Cómo termina prácticamente Malaquías? Bueno, si vamos a Malaquías 4:6, termina con maldición, si se hubiera quedado allí. Dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. ¿Con qué? Si Dios no trae la salvación, estaríamos en maldición, es lo que está diciendo allí. Así termina el Antiguo Testamento. Y qué bueno que hay un Mateo capítulo 1, versículo 1. Porque allí vemos que se hace realidad lo que el Señor prometió. Gálatas 3:10 dice que el hombre que no cumple con toda la ley, o enseña esto, que está bajo maldición. Así que hermanos, ¿qué seríamos sin la Navidad? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Él fue como maldecido por nosotros en la cruz. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que tomó esa maldición en Él. Y bueno, esa no es la parte que a veces la gente ve en la Navidad. ¿Qué les parece? Esto que acabamos de decir aquí es lo que mucha gente se pierden y no miran o no ven en la Navidad. Y la gente ven y se gozan con todos los alumbramientos y con todos los cantos y todas las cosas, pero dejan a un Cristo en un bebé allí, como un bebé en un pesebre. Y nada más. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, el hombre tendría que enfrentarse a la eternidad sin esperanza y en condenación. Hay dos destinos diferentes, ¿no? Por supuesto. Y la Biblia habla de esto. Dos destinos diferentes. La Biblia habla del infierno y habla de los cielos. El infierno para aquellos que no estén en Cristo. Pero para los que estén en Cristo no hay condenación, dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones, muchas moradas hay. Yo no sé si ustedes han pasado por esos barrios de grandes mansiones. Bueno, nada de eso se compara con lo que el Señor tiene para nosotros en los cielos. Él lo dijo. Vino a traer vida, vino a darnos a nosotros aquí una celebración, un canto de nuestro corazón para que tengamos un lugar ideal. Así que si Cristo no hubiera venido, el mundo estaría o estuviera sin un canto de esperanza. ¿Se imaginan ustedes este mundo sin poder cantar himnos, si no hubieran himnos, no hubieran coros de alabanza? ¿Se pueden imaginar un mundo así? A ver, ¿cuáles son esos himnos grandes y lindos que nos gusta cantar y que cantamos? No pudiéramos cantar, por ejemplo, cuán grande es Él. Gloria a Dios en las alturas. Noche de paz. A ver, ayúdenme ahí un poco. Cantaré la bella historia, la historia de Cristo, ¿no? De Jesús. Oh, qué noche. Oh, gloria a Dios en la alturas. Digno es el Cordero, por ejemplo, grande es tu fidelidad. Himnos como en el monte Calvario, castillo fuerte, vida abundante. Muchos himnos, no pudiéramos cantarlos.
pero por la Navidad. No son himnos todo eso de Navidad, pero por la Navidad. Podemos cantar esos hermosos himnos, mis queridos hermanos. Bueno, la Navidad en ti es lo más importante. Y por cierto, hermanos, ninguna persecución en la historia, ninguna oposición que ha habido hacia este movimiento del Espíritu Santo que hizo la iglesia posible, ha podido destruirla ni derrotarla. Y el Señor lo dijo en su palabra, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero miren, lo más importante es que la Navidad exista realmente en la persona. Por eso hablábamos no tanto sobre el significado de qué es la Navidad, sino dónde está la Navidad realmente. ¿Dónde es que está la Navidad? Y es una verdad fundamental, hermanos, de la palabra de Dios, que solo Cristo puede regenerar la vida del hombre, cambiar, dar nuevo nacimiento. Y ese nacimiento en nosotros, ese nuevo nacimiento, ese Cristo en nuestro corazón, eso es la Navidad verdadera. Cuando la tenemos, entonces vale la pena celebrar la Navidad. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en vosotros. Quiere decir que esta formación continúa. Estamos todavía en el proceso de ser formado a la imagen de Cristo. Comenzó un día con el nuevo nacimiento, pero estamos en ese proceso, estamos todavía aprendiendo. Y créanme, a veces metemos el pie donde no debemos meterlo. Decimos lo que no debimos haber dicho y nos arrepentimos. Pero el Señor al final nos está formando para que cada día seamos más semejantes al Señor. Y podamos decir, como decía el apóstol Pablo, ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, hermanos, queremos concluir. La Navidad no es simplemente una celebración que marca el final de un año. Y es cierto que se nos ha ido el año 2016, qué rápido, ¿verdad? La Navidad es mucho más. Si es cierto que la Navidad debe hacer brotar una sonrisa, una alegría, un gozo. Es interesante que millares de personas sienten triste durante esta época, quizás porque ven todo en un aspecto emocional y muchos tienen grandes necesidades, de los cuales debemos compadecernos y pedir por ellos. Pero la Navidad, cuando la vemos como debemos de verla, debe producir paz, gozo en nuestros corazones. Así que, hermanos, si estamos aquí, estamos para que vivamos para Dios, debido a lo que Él ha hecho por nosotros, y sabiendo que en momentos de pruebas y de angustia y de dolor, cuando la vida nos azota, cuando tenemos todos los problemas y las dificultades, tenemos un canto de gloria, porque en realidad sabemos dónde está la Navidad. Amén.